El tema que me pidieron que platicara hoy con ustedes es aparentemente muy sencillo. Se llama Una introducción a la Biblia hebrea y para ello contamos con unos 45 minutos, lo cual lo hace todavía más fácil. De cualquier manera, quisiera empezar esta plática con una cita de un libro que se llama ¿Quién escribió la Biblia?, de Richard Elliott Friedman, y que dice lo siguiente: hace ya casi 2000 años que la gente lee la Biblia. Sus lectores la han aceptado literal, figurativa o simbólicamente. La han considerado como dictada, revelada e inspirada por Dios, o bien como una creación humana. Se han comprado más ejemplares de la Biblia que de cualquier otro libro. Muchas gracias. Contaban la historia de un señor que guardaba el dinero en su casa, un cuento jasídico, y le decía: ¿no te da miedo que te lo roben? Y decía: no, lo guardo en la Biblia, en la página donde dice no robarás. Y entonces un día entraron los ladrones y él dijo: el dinero ha de estar, ahí dice no robarás. Abre la Biblia y en no robarás no había nada, pero en el agradecerás decía una nota manuscrita: muchas gracias. No fue lo que sucedió. Aquí está, de regreso a donde iba, ¿ok? Decía yo que se han comprado más ejemplares de la Biblia que de cualquier otro libro. Se la ha citado, a veces erróneamente, con mayor frecuencia que otros libros del mundo. Se la ha traducido también a veces erróneamente mucho más que otros libros. La Biblia se encuentra en el núcleo del judaísmo y del cristianismo. Se ha dicho que es una gran obra de literatura, la primera obra de historia. La predican ministros, sacerdotes y rabinos. Los eruditos se pasan la vida estudiándola y enseñándola en universidades y seminarios. La gente la lee, la estudia, la admira, la desdeña, escribe y polemiza sobre ella y la quiere. La gente ha vivido y muerto por ella. Y sin embargo, no sabemos quién la escribió. Obviamente, el autor de esta obra dedica su obra a dilucidar, en base tanto a la tradición judía como a el estudio crítico de la Biblia y a todos los avances que la arqueología y las religiones comparadas y las culturas comparadas nos han otorgado para tratar de contestar a esta pregunta, pero yo no quiero irme por ahí. Me gustó la cita porque presenta lo simple que es el tema del que tenemos que hablar, ¿sí? Hablar de la Biblia es despertar toda clase de emociones encontradas, contradictorias, complementarias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy de lo que yo quiero hablar es básicamente, como el título lo dice, de un acercamiento a la Biblia hebrea. Tratar de ver qué es esta obra, cómo está estructurada, qué es lo que contiene y por qué es todo eso que acabo de leer en la cita de Richard Elliott Friedman. Yo cuando doy clases, lo primero que hago es preguntar: ¿para ti qué es la Biblia? ¿Qué es el Tanaj? Y de todo tipo de respuestas que recibo, creo que me quedo con una muy sencilla: es el documento fundador de la cultura judía. Pero también hay otra definición que me gusta mucho, y esta dice que es el alma y el corazón del pueblo judío. Entonces, como vemos, es una obra que va tanto al intelecto como a la emoción, como al espíritu del ser humano, y tal vez esa sea la explicación de su persistencia a través de varios milenios
y que con todo y que es una obra antigua, escrita no sabemos por quiénes, obviamente presenta formas de pensar y formas de vivir lejanas y distantes a nosotros, y con todo, para el hombre contemporáneo, el estudio de la Biblia sigue siendo un imán de atracción, y para los no eruditos también es un tema importante e interesante. De lo contrario, no estarían ustedes aquí un domingo a las 8 de la noche, lo cual es muy admirable, pero no es obviamente por mí, sino por el tema. ¿Qué es esta obra? ¿De qué se trata? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está estructurada? Y sobre todo, ¿qué es lo que contiene? Cuando pregunto también qué es la Biblia, generalmente las personas de la comunidad judía contestan muy rápidamente y con mucha convicción: es nuestra historia. Pero yo les digo, es que no es solamente nuestra historia, porque no es solamente historia y no es solamente nuestra. Si nosotros tomamos la Biblia, esta sí está grandota, hay otras en versión mucho más pequeña, la hojeamos, vamos a ver que, contrariamente a lo que son todas las obras de literatura, pues no aparece el nombre de su autor, ni la fecha de edición, ni todo aquello que esperamos encontrar en una obra de literatura. Entonces, ¿qué es el...? Voy a empezar a usar la palabra hebrea. La palabra hebrea, no sé, no lo van a alcanzar a ver, pero para esta obra es... la palabra se llama Tanaj. Tanaj tampoco es una palabra, es una abreviatura de 3 palabras que son los 3 grupos de libros que conforman la obra completa, el Tanaj. La Torá, que es la primera parte, o el Pentateuco. La segunda parte es los Nevi'im, en hebreo son los profetas. Y la última parte, que son los Ketubim, o agiógrafos, o libros sagrados. Esta es la estructura de esta obra, que es la Biblia hebrea. Cuando hablamos de Biblia y en un público en el que no estamos solamente los judíos, es importante aclarar que la Biblia hebrea es también conocida como el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, tal y como lo encontramos en el canon eclesiástico, vamos a ver que los libros que contiene el Antiguo Testamento, si bien son todos los que están en la Biblia hebrea, también hay libros adicionales que no aparecen en la Biblia hebrea. Entre las hojas que les traje para que compartiéramos el texto, de hecho les traje 2 a los que les tocó. Una es la estructura de la Biblia hebrea con su división tripartita en Torá, profetas y agiógrafos, y la otra es una tabla comparativa en la que encontramos la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento de la Biblia católica y el Antiguo Testamento tal y como está en el canon de las iglesias evangélicas. Y si ustedes, los que lo tienen, lo ojean, van a ver que no son exactamente iguales. Los libros que aparecen en la Biblia hebrea y los que aparecen en el canon de las iglesias evangélicas son los mismos libros, si bien no aparece la misma división en 3 partes, y tampoco están todos los libros en el mismo orden en estos 2 cánones diferentes. Pero lo interesante es la lista de los libros del Antiguo Testamento en la Biblia católica, que es bastante más extensa. ¿Qué son esos libros?
Para hablar de los que no están en la Biblia hebrea, primero tengo que hablar de los que sí están. La Biblia hebrea está compuesta de 24 libros considerados sagrados por los judíos desde tiempos muy antiguos. No son los únicos libros que el pueblo judío produjo a lo largo de su historia, pero sí son los únicos que fueron canonizados en una obra que se considera sagrada y que fue finalmente cerrada y determinado cuáles eran los libros que sí pertenecían y cuáles los que no, hace aproximadamente 2000 años. Sin embargo, los libros que la componen son, algunos de ellos, de mucha mayor antigüedad. Entonces, no hay que confundir la edad de la obra con la edad de los libros que la componen. Por lo tanto, la Biblia es una antología de diferentes libros que fueron elaborados, escritos y probablemente transmitidos, grandes partes de ellos por tradición oral durante muchísimo tiempo, antes de llegar a su forma escrita final y antes de llegar a formar parte de este canon. Esos 24 libros van desde el punto de vista de su contenido histórico, desde la creación del mundo hasta el retorno de los judíos del exilio de Babilonia por allá del siglo VI antes de nuestra era. O sea, si hablamos de tiempo, cubre una enorme cantidad de tiempo, y esto me lleva a explicar por qué al principio dije que no es solamente nuestra y no es solamente historia. Los primeros capítulos de la Torá, de la Biblia, la parte de la Torá, son historia universal. Hablan de la creación del mundo, de la creación del ser humano, del jardín del Edén, de la expulsión de los seres humanos del jardín del Edén, de Caín y Abel, del diluvio, de la torre de Babel. Todo esto como historia universal, hasta llegar finalmente, a partir del capítulo 12 del Génesis, a enfocarse en lo que será una historia particular que devendrá en la historia del pueblo de Israel con la aparición de Abraham. El libro del Génesis, que es el primero de los libros de la Torá, en hebreo no se llama el libro del Génesis, se llama Bereshit. Los que tienen las hojas van a ver que ahí les puse el nombre, no se los puse creo que en hebreo. Los nombres de los libros del Pentateuco en hebreo no coinciden con sus nombres en la traducción a ningún otro idioma, porque en la tradición hebrea los libros del Pentateuco se llaman de acuerdo a la palabra con la que empiezan. No tienen un título que hable o que denote o señale de qué se trata el libro, sino simplemente se llaman con la palabra o las primeras palabras con las que comienzan. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué en la traducción llevan otros nombres? Ya desde que se tradujo la Biblia, que por cierto, como mencioné, no solo es el libro más traducido en la historia de la literatura universal, sino que es el primero que fue traducido, o sea, vertido de la lengua de una cultura a la lengua de otra cultura. Esa fue la Torá, por lo menos el Pentateuco, que se tradujo primero al arameo por allá del siglo IV, el siglo IV antes de nuestra era, y estoy hablando de lo que se llama en la historia judía la época persa, y luego fue traducido al griego. Y es esa traducción al griego que se hizo en Alejandría por ahí del siglo III antes de nuestra era, la que va a dar pie a todo el resto de las traducciones de la Biblia, por lo menos durante unos 1000 años.
Fue del griego que se tradujo al latín y del latín que se tradujo a las lenguas europeas, hasta que en el siglo VIII también fue traducida por judíos al árabe. ¿Por qué tanta traducción? No hay duda de que en cierto momento el hebreo, que es la lengua autóctona del pueblo de Israel, dejó de ser la lengua hablada y común de todos los días. ¿Cuándo sucedió esto? Probablemente en el exilio de Babilonia. El exilio de Babilonia, que es, digamos, el final de lo que se llama la historia de la época bíblica, se dio en el 586 antes de nuestra era. Los judíos que llegaron a vivir en Babilonia adoptaron ahí la lengua del país, como lo han hecho los judíos en todas sus diásporas y a lo largo de todos sus exilios. Hemos hablado la lengua del país al que hemos llegado. Cuando regresan del exilio, tan solo 50 años más tarde, ya traen con ellos esta lengua, el arameo, y muchos de ellos se quedan en Babilonia y probablemente en algún momento requieren para ellos mismos de la traducción de sus sagradas escrituras para entenderlas y poder profundizar en ellas. El hebreo nunca fue abandonado como la lengua de los textos sagrados, pero sí dejó de ser la lengua de habla común. Y entonces esa primera traducción al arameo no hay duda que fue para consumo interno de los judíos. Mientras que la segunda traducción, que se hace más o menos 200 años más tarde, ya tiene otras razones de ser. No solamente para que los judíos puedan leer su propia literatura sagrada, sino también para difundirla entre los no judíos. Y hay quien dice también que era del interés de los griegos que los judíos supieran un griego mucho más culto y literario, y qué mejor manera que tener sus sagradas escrituras en la lengua más importante de su tiempo. Entonces, de la traducción griega es que vienen los nombres de los libros de la Torá. El nombre del Génesis, obviamente dado porque en su visión de los traductores, la esencia o lo más importante de este libro es que es el libro de los inicios, el inicio del mundo y el inicio del pueblo de Israel también. El segundo libro, el libro del Éxodo, que en hebreo se llama Shemot, simplemente los nombres, mientras que el primero se llama Bereshit, que quiere decir en el principio. Los nombres consideraron los traductores que su característica más sobresaliente era que hablaba de este evento que fue central en la historia y la identidad judía, que es el Éxodo, y por eso le pusieron ese nombre. Luego viene el libro de Levítico. El libro de Levítico en hebreo se llama Vaikra, que quiere decir, y llamó Dios a Moisés y le dijo. Así empieza el libro. ¿Por qué lo llamaron el Levítico? Porque el ritual del templo, el ritual del culto sacrificial, que era el culto judío cuando existía el templo de Jerusalén, lo realizaban los sacerdotes y los levitas. Y los primeros 10 capítulos del libro están dedicados totalmente a la descripción y todos los detalles de estos rituales y de estos sacrificios. Entonces lo llamaron el libro de Levítico. El libro de Números, que en realidad cuenta las peregrinaciones de los israelitas en el desierto después del Éxodo y antes de la llegada a la tierra prometida, empieza con un censo de todos aquellos varones adultos que salieron de Egipto y termina 38 o 40 años después, al final del libro, con un nuevo censo para saber cuántos quedan o cuántos se han agregado. Y por eso lo llamaron el libro de los números.
Y finalmente, el Deuteronomio. El Deutero, segundo nomos ley, la segunda ley, porque este libro, que ya no tiene un relato cronológico histórico, simplemente está presentado como el discurso de Moisés antes de morir para despedirse del pueblo de Israel. Presenta de nuevo muchas de las leyes que ya aparecen en los libros anteriores, en el Éxodo, el Levítico y el libro de los Números, y por lo tanto lo llamaron la segunda ley. Este es el bloque del Pentateuco o la Torá, que también en hebreo se llama Humash. Humash quiere decir una quinta parte o un quinto, porque está dividido precisamente en 5 libros. Es esta parte, la Torá, la más sagrada para el pueblo judío. Es la que la tradición ha considerado siempre que es revelada. O sea, su origen es absolutamente divino, palabra por palabra dicha por la divinidad y dictada a Moisés, quien simplemente transcribió la palabra de Dios sin cambiar absolutamente nada. El segundo bloque de los libros del Tanaj, que se llama Nevi'im, está formado de hecho por 2 partes bien diferentes en su contenido. Los primeros, que en la tradición hebrea son 4 libros, pero que en todas las Biblias ustedes van a encontrar que son 6, son libros historiográficos que continúan de manera ininterrumpida el relato que empieza en cuanto a historia judía con la aparición de Abraham en el libro del Génesis, a través de toda la historia patriarcal en el mismo libro, para llegar a Egipto y la esclavitud en el Éxodo, la salida de la esclavitud y el peregrinaje por el desierto a través de los otros libros, y culminar con la muerte de Moisés en el monte Nebo antes de entrar a la tierra prometida, tal como Dios le advirtió que él no entraría. Lo sigue en orden cronológico el libro de Josué, que es el líder que heredó el puesto de Moisés, entregado a él antes de la muerte de Moisés, de tal manera que no hubo ningún periodo de acefalia en el liderazgo de los israelitas, y fue Josué el que llevó a cabo la conquista de la tierra, su repartición entre las 12 tribus y su asentamiento ya como un pueblo en su propia tierra. Todo esto aparece en el libro de Josué, y como ven, el nombre es exactamente el mismo en todos los idiomas, porque lleva el nombre del personaje principal, que será el caso de la mayor parte de los demás libros de la Biblia. Algunos van a llevar el nombre de su género literario, pero ya veremos cuáles son esos. Josué es, por lo tanto, la continuación del Pentateuco, y en los círculos académicos incluso se habla de un hexateuco, lo consideran una parte integral del Pentateuco como continuidad histórica y cronológica, y porque no va a ser hasta ese momento cuando se termine de cumplir la promesa divina que hizo Dios a Abraham, que de él hará un gran pueblo y a su descendencia dará esta tierra. Y esto termina de cumplirse hasta el final del libro de Josué. Desde siempre el contenido o la esencia de este libro. Los jueces son los líderes que continúan al liderazgo central de Moisés y Josué, y que dejan de ser líderes centrales. No hay una sola autoridad en el pueblo de Israel desde la muerte de Josué,
y hasta que se instaure la monarquía un libro y medio más tarde. ¿Okay? Este es el libro de los jueces, y jueces son esos líderes que dirigen los destinos de las tribus desde la muerte de Josué y hasta el advenimiento del primer rey, una época que va a durar más de 100 años. Lo sigue al libro de Josué el libro de Samuel. El libro de Samuel lleva el nombre del profeta que fue, digamos, como pilar de la época de transición entre un liderazgo tribal, como fue el de los jueces, y la instauración de la monarquía, y será Samuel el profeta el que corone al primero y al segundo de los reyes de Israel, que serán respectivamente Samuel y David. El libro lleva su nombre a pesar de que Samuel muere antes del capítulo 17 del primer libro de Samuel, o sea, el resto del libro de Samuel, que lleva su nombre, el primero y el segundo, este personaje ya no es la figura central, pero quien le haya dado el nombre al libro decidió que esa figura es la que encarna esa época de transición, y también gracias a él tenemos a los primeros reyes. Y el siguiente y último libro de este primer bloque de los profetas es el libro de los reyes, que habla de la monarquía de Salomón, el hijo de David, primer rey que sube al trono por herencia. Ni Saúl ni David nacieron reyes, fueron coronados y elegidos directamente por Dios. A partir de la dinastía de David, la monarquía se vuelve hereditaria, como en todos los pueblos, y es Salomón el primer rey que hereda el trono. Pero a la muerte de Salomón, la monarquía se va a dividir, y se va a dar a lo largo de todo el libro de los reyes, primer libro de los reyes y segundo libro de los reyes, una historia contemporánea de dos reinos que, si bien son hermanos y tienen el mismo origen y tienen las mismas leyes y las mismas tradiciones y se consideran herederos de la misma historia, políticamente son dos entidades totalmente separadas y independientes una de la otra, en el mejor de los casos aliados, en el peor de ellos enemigos y en guerra entre ellos. Esta realidad de una monarquía dividida ya no va a cesar hasta que el reino de Israel, que es el que se escindió de la dinastía davídica, el que se separó y creó otro reino, ese será conquistado por el imperio asirio en el 722 antes de nuestra era y desaparecerá. El concepto de las 10 tribus perdidas refiere precisamente a este reino de Israel que, una vez conquistado, exilado y totalmente diseminado por el imperio asirio, no tiene históricamente ninguna restauración. A pesar de todo, en la tradición judía seguimos manteniendo que las tribus perdidas están perdidas, mas no desaparecidas. Están por allá, según la leyenda, del otro lado de un río muy caudaloso que se llama el Sambatión y que, como su nombre lo dice, fluye todos los días menos el Shabbat. En Shabbat no corre el río y las 10 tribus que están del otro lado no pueden regresar porque ese río es tan caudaloso que no se puede cruzar. Y cuando ya se para y se podría cruzar el Shabbat, y los judíos en Shabbat no pueden cruzar el río. Y por lo tanto están allá. Alguna vez, probablemente en el tiempo mesiánico, habrá o bien de detenerse el Sambatión entre semana, o bien
ya podrán usar los transatlánticos, aquellos que pueden cargar miles de personas y regresar a su lugar de origen, que es la tierra de Israel. Bueno, esta es la historia de las 10 tribus perdidas. A diferencia del reino de Israel, el reino de Yehudá, que también eventualmente cae bajo el dominio de Babilonia, el imperio que en el Medio Oriente sucedió al imperio asirio y que en el 586 es conquistado por Babilonia y parte de su población exilada al imperio babilónico. Ese reino sí va a tener una restauración. Esos judíos que se fueron a Babilonia, que no fueron todos los judíos, pero sí la élite política, intelectual, religiosa y cultural, 50 años después van a recibir el permiso del rey Ciro de Persia, que a su vez va a conquistar Babilonia, y va a permitir a los pueblos dominados por Babilonia y exilados retornar a sus tierras originales y restaurar su vida cultural independiente como vasallos del imperio persa. Y es en esta circunstancia que los judíos retornan con el derecho a reconstruir su templo que había sido destruido por los babilonios y restaurar su vida judía en su tierra como vasallos del imperio persa. El libro de los Reyes termina con la destrucción del primer templo y el exilio a Babilonia, y ya no nos cuenta nada del retorno. Estos 4 libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, se llaman los libros historiográficos, y como tales aquí termina la historia de la época bíblica. Sin embargo, en el último bloque de libros del Tanaj, en los hagiógrafos, vamos a encontrar otro libro historiográfico que va a contar esa parte que yo les relaté ahorita y que no está en los libros históricos de la época del primer templo, y se trata del libro de Esdra, o Esdra y Nehemías, o Esdras y Nehemías, que si bien en la Biblia aparece como 2 libros, en la contabilidad de la tradición judía es una sola obra. La segunda parte del bloque profético, esos sí son los libros de los profetas, y los nombres que llevan son los nombres de los profetas mismos. Y tenemos ahí también 4 libros, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los 12, a pesar de su nombre, es un solo libro, pero contiene la obra de 12 profetas, llamados también profetas menores, no porque sean menores en importancia, sino porque su obra es muy pequeña. Oseas, Joel, Amós, Jonás, Obadiah, Hageo, Zacarías, Malaquías, nunca me acuerdo de todos, y menos en orden, Sofonías, ¿dónde está por ahí mi amigo Arturo, que me los recita vientos en orden? ¿No está por aquí? Bueno, no importa, son 12 profetas. Muy famosos son Jonás, el que se lo tragó el pez, y los profetas mayores, obviamente, Isaías, Jeremías y Ezequiel, son ampliamente conocidos. Estos 4 libros que están en el bloque de los profetas no son libros históricos en absoluto. O sea, sí están en el orden, los profetas mayores, en el orden en que vivieron y profetizaron. Perdón, primero Isaías, después Jeremías y finalmente Ezequiel, y son los profetas clásicos, y su obra profética históricamente la realizan en la época del primer templo, tanto Isaías como Jeremías, y la época del exilio de Babilonia, el profeta Ezequiel,
y de la restauración, los 3 últimos de los 12 menores. Zacarías, Hageo y Malaquías son los profetas del retorno. Con esto estamos terminando el segundo bloque que compone el Tanaj, que a pesar de que se llama profetas, solo la mitad de los libros son de los profetas y la otra mitad son libros historiográficos, y por lo tanto hemos revisado 5 de Torá y 8 de profetas, son 13. Si hablé de 24 libros, nos falta por ver cuáles son los otros. ¿Quién está experto? ¿Los otros? No, los otros, ¿cuántos nos faltan? 11. Nos faltan 11 hagiógrafos. ¿Y cuáles son esos libros? ¿Cuál es su característica? A diferencia de los demás, que más o menos están en un bloque en el que comparten características, los hagiógrafos son de tocho morocho. Ahí hay de todo. Tenemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, tenemos el libro de los Proverbios, tenemos el libro de Job. El Cantar de los Cantares. También tenemos, después de esos, 5 libros pequeños que se llaman en hebreo Megilot. Una Megilá es un códice. Eso es básicamente la traducción de Megilá. Es un códice, o sea, un libro que no está escrito en páginas, sino en un rollo de continuo. Y esos 5 pequeños libros tienen la característica de formar parte de la liturgia de algunas de las festividades. ¿Cuáles son? Primero, el Cantar de los Cantares, el primero, que en la tradición judía es parte de la liturgia de la fiesta de la Pascua. Se lee el Cantar de los Cantares en Pesaj. Después está el libro de Ruth, que se lee en la fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Después tenemos el libro de las Lamentaciones, que se lee no en una festividad, sino en una conmemoración luctuosa, el 9 del mes de Av, en el cual recordamos la destrucción del templo. Y tenemos después el libro del Eclesiastés o Coelet, que se lee en la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, para finalizar con el libro de Esther, que se lee en la fiesta de Purim. Estos 5 libros son, uno es poesía, 2 son poesía, el libro de Ruth es narrativa, lo mismo que el libro de Esther, aparentemente narrativas históricas que hablan de una época muy definida y circunscrita. En el caso de Ruth, de una familia judía; en el caso de Esther, de la comunidad judía en Persia, y el libro de el Eclesiastés, que es un libro puro de sabiduría, lo que se llama literatura sapiencial. Después nos queda el libro de Daniel, el libro de Esdras y Nehemías, que como les dije es historiográfico, y finalmente el libro de las Crónicas, que también está dividido en la Biblia en primera parte y segunda parte, y también en la cronología hebrea es una sola obra, y es un libro que está totalmente fuera de contexto en la parte de la Biblia donde le tocó ubicarse, porque habla de lo mismo que el libro de Reyes, o sea, nos cuenta la historia del reino de Yehudá, de Judea, desde la muerte, desde David y hasta la destrucción del templo. Es un libro que seguramente fue el último en ser integrado al canon, y por eso fue a dar al lugar que fue a dar, al final, porque los otros bloques ya estaban perfectamente estructurados y probablemente también ya canonizados. Este es todo el contenido de la Biblia hebrea, pero como vemos no es solamente historia. La Biblia contiene toda la concepción del mundo, la concepción de Dios y la concepción del hombre del pueblo de Israel, que después será
patrimonio de toda la humanidad. En el libro del Génesis, en lo que parecen ser historias, cuentos como infantiles que se los enseñamos a los niños pequeños en la escuela, la creación del mundo, la creación del hombre, el hombre y el pecado en el jardín del Edén, la relación del hombre con Dios, en realidad representan toda la cosmovisión judía, toda la visión de un Dios que es la gran innovación, la gran revolución que trajo el pueblo de Israel al mundo, la idea monoteísta, un Dios uno único, trascendente, o sea, que no pertenece a lo creado, que es omnipotente, omnisapiente, eterno y omnipresente, y que además creó al mundo y creó al hombre, y a pesar de ser trascendente, se preocupa por el mundo y por el hombre, y se conecta con ellos por voluntad y por amor, no por necesidad, como era el caso de todas las religiones paganas que lo precedieron. ¿Y cuál es la visión bíblica del hombre? A diferencia del hombre en las culturas paganas, el hombre en la Biblia es un ser creado a imagen divina, por lo tanto de gran valor, y su vida tiene un profundo sentido porque Dios le dio para su vida en este mundo una función y una misión: conquistar y dominar el mundo, trabajarlo y cuidarlo, todo esto al mismo tiempo. Y finalmente tiene también la concepción judía del mundo, y está también en el relato de la creación, donde cada día que Dios va creando va diciendo al final de la creación: y vio Dios que era bueno. Todos los días dice: y vio Dios que era bueno, para culminar el sexto día con: y vio Dios toda la obra que había hecho, y aquí que era buena en gran manera. Para resumir y terminar, la cosmovisión judía plasmada en la Biblia y viva hasta hoy, no solo en el pueblo judío, sino en el cristianismo también, es que este mundo ha sido creado por un Dios trascendente, omnipresente, omnipotente, eterno y amoroso, misericordioso, que se preocupa por su mundo y sus criaturas. El hombre es un ser cuya vida es de infinito valor y tiene una función trascendental en el mundo creado por Dios, y el mundo en el que vivimos es un mundo en esencia bueno. Y aquí entra el libre albedrío humano, que es el que se encarga en la visión bíblica de traer el mal al mundo, pero por lo mismo que es capaz de traer el mal al mundo, es también capaz de rescatar a ese mundo, y esa es la función de todos nosotros.